Capítulo 1. El hallazgo inesperado. Lucas estaba organizando el ático de la casa de su madre cuando encontró una caja antigua cubierta de polvo. La luz tenue que entraba por la ventana daba al ambiente un aire misterioso. Al abrir la caja, halló fotos amarillentas, papeles antiguos y, entre ellos, una carta sellada que parecía cargar el peso del tiempo y secretos guardados durante años. Se preguntó cuántas otras historias y recuerdos se encontrarían encerrados allí, esperando a ser descubiertos. Sujetó la carta con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundo en aquellas líneas, como si no solo guardaran información, sino emociones que podrían cambiar su vida y la de su madre para siempre. Aquella carta lo llenaba de curiosidad, pero también de ansiedad. ¿Acaso se atrevería a abrir ese viejo capítulo del pasado? Se sentó en el suelo, apoyándose contra la pared. El silencio del ático, interrumpido únicamente por el crujido de la madera, aumentaba la tensión. Respiró hondo y, con cuidado, rompió el sello. Las primeras palabras lo dejaron perplejo, y la curiosidad se convirtió en urgencia. ¿Qué secretos guardaba su madre que estaban aquí, expuestos a la vista de un hijo que desconocía tanto sobre su vida? La carta hablaba de decisiones difíciles, de amor, de pérdida y de promesas nunca cumplidas. Había menciones directas a su madre de una forma que jamás imaginaba, abriendo un hueco en el pasado que siempre sintió, pero nunca entendió. Cada palabra lo envolvía en una mezcla de asombro y confusión. La historia de su madre se estaba revelando lentamente ante sus ojos. Mientras leía, flashes de su infancia emergieron, momentos felices, pequeños conflictos, miradas distantes de su madre. Todo comenzó a tener sentido ahora. Cada línea de la carta parecía un hilo que tiraba de recuerdos ocultos y emociones no expresadas. Recordó las veces que su madre parecía perdida en sus pensamientos, como si una sombra la acompañara. Lucas respiró hondo otra vez. Cada palabra de la carta parecía una llave que desbloqueaba puertas del pasado. Sabía que aquel hallazgo exigiría cautela, pero también valentía para confrontar secretos guardados durante años. Decidió que no quedaría de brazos cruzados, debía actuar, debía encontrar respuestas a las preguntas que esta carta había levantado en su corazón y mente. Sin embargo, también sentía una profunda compasión hacia su madre, deseando poder entender sus luchas y el peso que había llevado. El hallazgo de la carta no solo era un descubrimiento, era una invitación a conocer la historia que había definido a su madre, la historia que, hasta ese momento, había permanecido oculta tras una cortina de silencio. En su interior, Lucas se sintió conmocionado, pero también motivado por la idea de que esa verdad podría acercarlo a su madre de una manera que nunca había pensado. Capítulo 2. Secretos revelados. La carta mencionaba a un hombre llamado Ricardo, alguien de quien Lucas nunca había oído hablar. Sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién era este hombre y cuál sería su conexión con su madre? Cada línea aumentaba la tensión, y la necesidad de entender la historia se hacía apremiante. Lucas se sentó con la carta, casi ardiendo de curiosidad, sintiéndose como un detective en busca de pistas que le dieran claridad sobre el pasado de su familia. Lucas leía y releía los fragmentos de la carta, tratando de captar cada matiz. Ricardo hablaba de elecciones imposibles, distancias dolorosas y promesas rotas. En esas palabras, Lucas comenzó a vislumbrar la complejidad emocional que había rodeado la vida de su madre. ¿Cómo un hombre del pasado pudo influir tanto en su vida actual? Se preguntaba si ella alguna vez había hablado de él, pero su memoria no le ofrecía respuestas. Recordó momentos de su madre, miradas tristes, conversaciones evitadas, lágrimas silenciosas por la noche. De repente, todo empezó a encajar. La carta era una ventana a secretos que ella había guardado toda su vida, llevando el peso de decisiones difíciles. Aquello que había considerado una relación perfecta entre madre e hijo comenzaba a tambalearse con la nueva información y la realidad que ahora se presentaba ante él. Cada párrafo provocaba un torbellino de sentimientos: shock, tristeza, empatía, curiosidad y una necesidad urgente de respuestas. Lucas sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría transformar no solo la historia de su madre, sino también su propia vida. ¿Qué había llevado a su madre a alejarse de Ricardo? La curiosidad lo impulsaba,
pero también lo llenaba de ansiedad. Ricardo aparecía como una figura central en la narrativa de la carta, alguien que había moldeado la vida de su madre, aunque ausente. Cada revelación traía más preguntas que respuestas, volviéndose imposible ignorar la búsqueda de la verdad. ¿Por qué su madre nunca había mencionado a Ricardo? ¿Qué había sucedido entre ellos? Cerró los ojos, absorbiendo la intensidad de las palabras. La carta era más que un simple trozo de papel, era una narrativa viva de amor, dolor y elecciones que habían marcado generaciones. Lucas se dio cuenta de que ese descubrimiento no sería solo un capítulo en su historia familiar, sino una llave para reconciliarse con el pasado. Decidido, Lucas tomó la determinación de investigar, revisó registros antiguos, fotografías y conversaciones olvidadas. Cada pista parecía revelar nuevas capas de la historia de su madre, aumentando la urgencia y el misterio. Comenzó a buscar en el archivo familiar, recopilando información sobre Ricardo que pudiera ayudarle a entender mejor al hombre que había marcado la vida de su madre. Encontró una dirección antigua mencionada en la carta y, sin dudar, decidió ir allí. El viaje, largo y silencioso, parecía aumentar la ansiedad y las expectativas. Cada kilómetro recorrido parecía acercarlo a una revelación vital. Mientras conducía, su mente divagaba en cómo sería la vida de Ricardo, cómo se habrían conocido él y su madre, y qué sintió al tener que separarse. Al llegar, encontró una casa sencilla pero cargada de memorias. Llamó a la puerta, y un hombre anciano abrió. El choque en los ojos de ambos era visible, cargado de décadas de silencio y emociones contenidas. El anciano lo miró fijamente, como reconociéndolo de algún lugar y, en un instante, la historia de Lucas tomaba un nuevo rumbo. Capítulo 3. La verdad oculta. Su corazón latía descontroladamente. La frase parecía demasiado clara para ser ignorada. ¿Sería Augusto, su verdadero padre? Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Clara no podía dejar de pensar en las implicaciones de esta revelación. Imaginaba que, hasta ese momento, su vida había estado construida sobre la arena, pero ahora, la verdad era un sólido cimiento sobre el que podría reconstruir todo. Se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro en su habitación. La carta aún en manos, temblando, parecía gritar en su interior. Las memorias de su madre, las ausencias, los silencios largos, adquirían un nuevo sentido. Clara recordaba aquellas noches en las que su madre la abrazaba con tanta fuerza, como si quisiera protegerla de cualquier tristeza. Ahora reflexionaba si realmente había algo que ocultar, cómo había soportado el peso de esos secretos tan dolorosos. Clara recordó cuando preguntaba por su padre biológico, y su madre desviaba la mirada. Las respuestas vagas, los misterios nunca esclarecidos. Ahora, quizás tenía en sus manos la llave para toda la verdad. Con cada pensamiento, la resolución crecía en su interior. Ella no podía dejar que el pasado la definiera. Había logrado descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre y estaba dispuesta a enfrentarlo. La decisión fue inmediata, necesitaba investigar. Guardó la carta con cuidado y tomó el celular. Buscaría información sobre Augusto. ¿Quién era él? ¿Sigue vivo? El corazón le latía desbocado, movido por la necesidad de respuestas. También sintió una punzada de miedo. ¿Y si no le gustaba lo que encontrara? Sin embargo, comprendía que quedarse en la incertidumbre no sería una opción. En las semanas siguientes, Clara investigó en registros antiguos, habló con vecinos, buscó pistas en fotos y documentos familiares. Cada fragmento revelaba más de lo que estaba preparada para escuchar. Durante esas indagaciones, comenzó a comprender que la historia de su madre y Augusto no era solo una historia de amor, sino también de sacrificios y elecciones dolorosas. Un vecino anciano finalmente le dijo, «Tu madre nunca quiso hablar, pero sí, había alguien. Un hombre llamado Augusto. Se mudó de la ciudad de repente, y nadie supo de él después». Estas palabras resonaron en ella como un eco de esperanzas y decepciones. Clara sentía que se estaba acercando a lo que necesitaba saber, pero al mismo tiempo, algo en su interior la mantenía alerta. Con cada nueva información que obtenía, la imagen de Augusto se volvía más real.
Comenzó a preguntarse cómo sería conocerlo realmente. ¿Tendría sus ojos? ¿Su manera de hablar? La idea de un encuentro se volvía cada vez más apremiante. Finalmente, sintió que no podía seguir postergándolo, tenía que encontrar el coraje para dar el siguiente paso. Clara se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas sobre su padre biológico, sino que también estaba buscando su propia identidad. La búsqueda se transformó en un viaje personal hacia la comprensión de quién era y de dónde venía. En el fondo, empezaba a aceptar que no importaba cuán difícil resultara, lo que realmente anhelaba era sanar y cerrar ese capítulo que había estado abierto durante tanto tiempo. Así, con cada día que pasaba, Clara se preparaba mentalmente para el inevitable encuentro que cambiaría su vida para siempre. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero en su corazón había una chispa de esperanza que brillaba más intensamente con cada revelación que hacía. Capítulo 4. El renacer del lazo. María abrazó a su padre. Fue un abrazo largo, cargado de dolor, nostalgia y perdón. Allí, el tiempo parecía disolverse. No había más 10 años de distancia, solo dos corazones reencontrándose. A medida que se separaban, ambos sintieron que, aunque el pasado no podría borrarse, tenían la oportunidad de construir un futuro juntos. A partir de ese momento, decidieron reiniciar. No sería fácil, pero estaban dispuestos. El pasado quedaría como aprendizaje, no como prisión. Juan prometió estar presente en la vida de su hija. Ella acordó no dejar que el orgullo hablara más alto que su amor. Sabían que el camino sería largo y que enfrentarían sus emociones, pero la voluntad de ambos era firme. Comenzaron a encontrarse con frecuencia. Cenas, paseos por el parque, largas charlas. Cada momento era valioso, como un regalo recuperado. María empezó a descubrir facetas de su padre que le habían sido ajenas por tanto tiempo. Cada risa compartida servía como un ladrillo más en la reconstrucción de su relación. Juan, a su vez, se esforzaba por ser el padre que siempre había querido ser, mostrando su amor y apoyo en cada interacción. Las noches de invierno se convirtieron en sesiones de charla frente a la chimenea, donde compartían anécdotas y ponían en perspectiva lo vivido. A menudo, Juan sacaba fotos viejas y contaba historias de cómo su madre se había conocido con su padre. María escuchaba atentamente, llenando los vacíos de su infancia con recuerdos que no sabía que existían. María también empezó a hablar sobre su vida, sus sueños y las cosas que había logrado sin su padre. Se sentía más emocionalmente disponible que nunca. Hablar de sus frustraciones, de sus sueños no cumplidos y de sus más profundas inseguridades fue liberador. Nunca había sentido que podía abrirse de esta manera antes. La vulnerabilidad y el amor se transformaron en un lenguaje que ambos comenzaron a dominar. A medida que pasaban el tiempo, Juan se dio cuenta de que la salud ya no era solo una meta personal, sino un compromiso para estar presente en la vida de su hija. Comenzó a someterse a chequeos médicos regulares, y la idea de llevar una vida más saludable se convirtió en un tema recurrente entre ellos. María lo apoyaba en este proceso, y juntos comenzaron a hacer ejercicio y a cocinar comidas más saludables. El reencuentro no borró los errores, pero demostró que el amor es más fuerte que cualquier orgullo. A través de sus interacciones, Juan y María descubrieron la belleza de la segunda oportunidad. Cada paso hacia adelante se convirtió en un acto de amor, y ambos aprendieron que la paciencia y la comunicación son esenciales en cualquier relación. María, en particular, apreciaba estos momentos, sintiéndose agradecida por poder conocer a su padre que antes le era ajeno. Se dio cuenta de que el perdón no es solo para el otro, sino también para uno mismo. Liberarse del rencor fue el mayor regalo que pudo haberse otorgado. Aprendió que las historias compartidas pueden aliviar el peso del pasado. Sin embargo, la vida tenía sus propios planes y no sería tan sencillo. A medida que María daba pasos hacia adelante, también enfrentaba los ecos del pasado que aún resonaban en su corazón. Las dudas y los miedos a veces volvían a surgir, pero con el apoyo de su padre, se sintió capaz de manejarlos. El abrazo que se dieron al principio fue el símbolo perfecto de un nuevo comienzo. Capítulo 5. El desenlace. En ese mismo café, semanas después, María y Juan regresaron al lugar donde se reencontraron. Esta vez,
las sonrisas eran ligeras. El ambiente era de celebración, no de tensión. Mientras se sentaban, pudo sentir la complicidad y la conexión que había resurgido entre ellos. Juan había preparado una sorpresa, un álbum de fotos que reunía momentos significativos desde su reencuentro. Cada imagen representaba un paso en su camino hacia la reconexión. Entre una taza de café y otra, Juan tomó la mano de su hija y dijo: «Gracias por haber vuelto. No lo merecía, pero tú me diste una segunda oportunidad». María, con los ojos brillantes, le respondió: «Todos merecemos una segunda oportunidad, papá. Y yo también la necesitaba». Así, en medio de esa conversación, comenzaron a reescribir los capítulos de su historia. El sol se ocultaba por la ventana del café, tiñendo todo de dorado. Era como si la vida, generosa, les ofreciese un nuevo amanecer. El silencio que antes separaba, ahora era solo una pausa para un nuevo diálogo. Mientras intercambiaban anécdotas y risas, Juan se dio cuenta de que había perdido mucho tiempo, pero estaba decidido a no dejar que eso sucediera nuevamente. La nueva promesa entre ellos era trabajar juntos para fortalecer su relación. Y así, después de 10 años de silencio, padre e hija se volvieron a conectar. Su historia ya no era sobre la distancia, sino sobre la reconciliación. Al finalizar la tarde, se despidieron del café con la certeza de que estaban dispuestos a enfrentar cualquier dificultad que la vida les pusiera enfrente. Era una oportunidad de construir juntos un futuro lleno de amor y comprensión. Sin embargo, las emociones aún estaban frescas. Al salir del café, María se sintió desbordada por el amor que había podido expresar y recibir de su padre. Era un amor que había estado presente todo el tiempo, solo que había sido reprimido por el orgullo y el silencio. Decidió que no guardaría más resentimientos. Eran libres de construir una nueva historia, y eso llenaba su corazón de esperanza. La vida siguió su curso, pero ahora con un nuevo brillo. María y Juan comprendieron que la conexión que habían reconstruido era un faro en medio de la tormenta, un refugio donde podrían siempre regresar. Comenzaron a realizar actividades juntos, como picnics en el parque y caminatas por la playa. Compartían momentos simples, pero cada uno de ellos se sentía extraordinario porque estaban juntos. En una de esas salidas, mientras caminaban, María observó cómo su padre había cambiado. Notó que había recuperado la alegría en su mirada y el brillo en su sonrisa. Se dio cuenta de que cada paso que daban juntos era un testimonio de su compromiso de continuar por ese camino de sanación. Se sintió agradecida por la segunda oportunidad que ambos se estaban otorgando. En medio de la rutina diaria, también comenzaron a incluir a otros miembros de la familia. Juan invitó a María a comidas familiares, donde cada encuentro se convertía en una pequeña celebración. Las risas llenaban los espacios, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que la familia estaba unida de nuevo. La pieza que había estado faltando en su relación regresó a través de la dedicación y el amor que compartían. Cada historia contada, cada risa intercambiada, y cada mirada de complicidad era un paso hacia un futuro más brillante juntos. Aprendieron a ser más honesto entre ellos, a hablar de sus miedos, expectativas y esperanzas. Esta apertura solo reforzó el lazo que habían creado. Como padres, Juan se comprometió a escuchar activamente a María, a ser parte de su vida de una manera real y presente. Finalmente, mientras regresaban a casa, ambos comprendieron que lo que habían vivido era solo el comienzo de una hermosa nueva historia. La jornada hacia la reconciliación había comenzado y estaba llena de promesas de felicidad y entendimiento. Por primera vez en años, miraron hacia el futuro con optimismo y alegría. Se dieron cuenta de que las segundas oportunidades son, en ocasiones, las mejores oportunidades. Capítulo 6. El camino de la reconstrucción. Con el tiempo, María y Juan se dieron cuenta de que la reconexión había traído nuevas perspectivas. Como una flor que brota tras la tormenta, su relación comenzó a florecer. Cada encuentro se convertía en una oportunidad para redescubrirse mutuamente. Conversaciones que antes se veían truncadas por el rencor eran ahora plenas de comprensión y cariño. Ambos reían al recordar pequeñas historias y momentos que habían sido dejados de lado durante años, disfrutando de la hora y del presente. Durante cada almuerzo, Juan compartía recuerdos de su juventud,
cosas que María nunca había conocido. Hablaba de sus amigos, sus sueños y las dificultades que había enfrentado. Estas revelaciones llenaban a María de curiosidad. Se daba cuenta de que entender el pasado de su padre le daba una nueva perspectiva sobre su propia historia. Así, cada relato contaba no solo la vida de Juan, sino también cómo había moldeado la madre que ella conocía. Sin embargo, no todo eran flores. Había días en que el viejo dolor resurgía, como una sombra que se negaba a desaparecer. En esos momentos, Juan recordaba no dejar que el orgullo dominara y se mostraba dispuesto a escuchar las inseguridades de su hija. María exploraba cómo sus propias experiencias habían sido influenciadas por la ausencia de su padre y cómo había aprendido a lidiar con ella. Este diálogo les ofrecía una nueva forma de relacionarse, permitiendo que ambos se sintieran seguros para expresar sus sentimientos. Durante una cena en particular, María observó la mirada nostálgica en los ojos de Juan. «A veces pienso en todo el tiempo que hemos perdido», dijo él, la voz quebrada por la emoción. María tocó su mano. «Lo importante es que estamos aquí ahora. Podemos construir algo nuevo, juntos». Con esas palabras, se dieron cuenta de la fuerza que acumulaban en su relación. El amor que había estado dormido por años podía florecer de nuevo si estaban dispuestos a nutrirlo. En esos momentos de vulnerabilidad, Juan comenzó a comprender la magnitud de sus acciones pasadas. Las historias de su infancia se entrelazaban con su vida actual, y él se comprometió a no repetir los errores del pasado. Comenzaron a explorar nuevos intereses juntos, como la pintura y la jardinería. Estos pasatiempos no solo les ofrecían un espacio para divertirse, sino que también les ayudaron a sanar a través de la creación. Mientras caminaban por el parque, Juan se sentaba en un banco y observaba a su hija. Era un momento sencillo, pero lleno de significado. La conexión que habían forjado se sentía tangible, como un hilo invisible que los unía. Miraban a las familias que jugaban y un sentido de pertenencia brotaba en sus corazones. En esos instantes, comprendían que su amor era un legado que deseaban seguir construyendo, un testimonio de la fuerza del vínculo familiar. A medida que compartían más momentos, cada comida se convertía en una celebración y cada conversación, un ritual que fortalecía su lazo. Juan comenzó a tomar más en serio su salud, inspirándose en el deseo de estar presente en la vida de María. Esto lo llevó a hacer cambios significativos en su estilo de vida, como salir a caminar todos los días y asistir a chequeos médicos regulares. María se convirtió en su compañera de entrenamiento, y juntos encontraron alegría en pequeños logros. El reencuentro no borró los errores, pero demostró que el amor es más fuerte que cualquier orgullo. A través de sus interacciones, Juan y María descubrieron que el camino hacia la reconstrucción requería esfuerzo, pero que cada paso dado estaba lleno de propósito y esperanza. Se sentían afortunados de tenerse el uno al otro, comprometidos a construir un futuro donde la historia no fuera solo un peso, sino una inspiración para avanzar. Capítulo 7. Un futuro iluminado. Los meses pasaron y el vínculo entre padre e hija se convirtió en un pilar en sus vidas. Juan, cada vez que María estaba cerca, sentía que la alegría regresaba. Descubrió una nueva motivación para cuidar de su salud y ser un mejor padre. Con cada interacción, se sentía más conectado a su hija, y esa satisfacción personal a su vez fortalecía su determinación de estar presente. Para María, la relación que había estado perdida se transformaba en un nuevo capítulo lleno de aprendizajes. Comprendió que el amor familiar, incluso después de heridas profundas, siempre tiene la capacidad de regenerarse y superar las adversidades. Decidieron que sería importante hacer algo especial para celebrar su reconexión. Así, organizaron una cena familiar en casa, invitando a familiares y amigos cercanos, deseando compartir su felicidad con quienes habían estado presentes en los momentos difíciles. El día de la cena, la casa de Juan estaba decorada con luces suaves y una mesa llena de deliciosos platillos. María se sintió emocionada al ver a la familia reunida, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Era un momento de celebración, no solo de su reencuentro, sino también del amor que había crecido entre ellos. La calidez del ambiente se sentía palpable, y mientras cada uno compartía historias y risas, la armonía llenaba el espacio. A medida que la noche avanzaba, Juan hizo un brindis en honor a su hija,
agradeciendo por tenerla nuevamente en su vida. Las palabras de Juan estaban cargadas de emociones, resonando en el corazón de todos los presentes. Con lágrimas en los ojos, María tomó la palabra también y habló sobre las últimas semanas, cómo la relación con su padre le había dado un nuevo sentido a su vida. Su sinceridad conmovió a todos, y el amor en la habitación se volvió palpable. Sin embargo, mientras celebraban con alegría, también sabían que había muchas historias que aún requerían atención. Durante las semanas siguientes, comenzaron a explorar juntos la historia familiar más a fondo. Las historias compartidas durante esa cena se convirtieron en el inicio de un profundo viaje de autodescubrimiento para ambos. La curiosidad por entender sus raíces los llevó a investigar más sobre sus antepasados, sus luchas y victorias. Cada descubrimiento, cada nuevo relato que se revelaba, fortalecía su conexión. Recorrían álbumes familiares, buscando fotos y documentos que pudieran contar más sobre su historia. Cada imagen desenterraba recuerdos, y a menudo, se encontraban riendo y llorando a la vez. Esa red de emociones los unía más que nunca, como si estuvieran tejiendo un manto familiar que los envolvía en amor y comprensión. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que había mucho más que aprender de su hija. A través de sus charlas y revelaciones, comenzaba a comprender cómo la vida moderna había impactado a María. Ella le compartía sus sueños, sus aspiraciones profesionales y los desafíos que enfrentaba en el mundo actual. Juan estaba asombrado por la resiliencia de su hija, lo que le daba un nuevo propósito: apoyar y guiar a María en su búsqueda de crecimiento personal y profesional. Así, mientras compartían experiencias, se dieron cuenta de que el amor no solo era recuperar el tiempo perdido, sino también crecer juntos hacia el futuro. La relación que estaban construyendo era un testimonio de la fuerza de sus lazos familiares, un vínculo que nunca se había roto, a pesar de la distancia y el dolor. Finalmente, madre e hijo encontraron paz y comprensión. El peso del pasado se alivió, y la vida continuó, ahora con vínculos más fuertes y corazones más ligeros. Cada día era una nueva oportunidad para redescubrir la belleza del amor familiar, y ambos estaban decididos a no dejar que el pasado definiera su futuro. Capítulo 8: Nuevos caminos. Con el tiempo, Lucas comenzó a sentir la necesidad de conocer más acerca de su familia. La historia de Ricardo no era solo pasada, era un presente que lo afectaba profundamente. La curiosidad por entender quién era su abuelo y por qué había influido en la vida de su madre lo impulsó a buscar más respuestas. Sabía que había aprendido mucho de la carta y del encuentro con Ricardo, pero sentía que había más que descubrir. Así, Lucas decidió investigar a fondo la vida de su abuelo, tratando de comprender cómo su historia estaba entrelazada con la de su madre. Comenzó a explorar documentos, viejas fotografías y cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre el pasado familiar. Cada nuevo descubrimiento era como abrir un capítulo inexplorado de su propia historia. La búsqueda se convirtió en una obsesión, ya que cada pista lo acercaba más a la verdad. Las visitas a la casa de su madre se tornaron momentos sagrados. Cada domingo, después de la misa, se sentaban juntos a revisar los álbumes familiares. Lucas sentía que, a medida que compartían esos recuerdos, también estaban construyendo un puente hacia el futuro. Sus conversaciones se volvían más profundas, llenas de conexiones nuevas que enriquecían su lazo. María empezaba a abrirse más, compartiendo sus propios recuerdos y sentimientos sobre su infancia y la relación con Ricardo. Mientras Lucas recopilaba información, se encontró con una anotación que hablaba sobre un viaje que Ricardo había hecho hace años. Era un viaje prometedor, lleno de sueños y esperanzas, pero que, desafortunadamente, terminó en decepción. Esta parte de la historia resonó con Lucas, quien también había enfrentado frustraciones y elecciones difíciles en su vida. Reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que las historias familiares estaban llenas de lecciones y advertencias, y que el pasado tenía mucho que ofrecer al presente. Lucas decidió que era hora de invitar a su madre a un viaje al lugar mencionado en las cartas. Quería que juntas pudieran conocer los lugares que habían sido significativos para Ricardo y descubrir más sobre su historia. Creía que este viaje podía ser un cierre simbólico, un paso hacia la sanación y un homenaje a lo que había sido su pasado. Al compartir su idea con María, ella se mostró emocionada y un tanto nerviosa.
Era consciente de que enfrentar el pasado no siempre era fácil, pero también entendía que era necesario para seguir adelante. Juntos comenzaron a planificar el viaje, investigando sobre el lugar y los detalles de las historias que rodeaban a Ricardo. Cada pequeño paso que daban juntos reforzaba su conexión renovada. El día del viaje llegó y, mientras conducían, la emoción llenaba el aire. Lucas miraba a su madre, notando cómo una mezcla de nostalgia y esperanza brillaba en sus ojos. Reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado y cómo una simple carta había transformado sus vidas. Con cada kilómetro recorrido, se sentía más cerca de un entendimiento más profundo y de la posibilidad de perdón y sanación. Al llegar, encontraron un paisaje hermoso que parecía abrazarlos en su propósito. Era un lugar lleno de historia, donde cada rincón contaba una historia y donde el pasado y el presente se entrelazaban. Lucas comprendió que este viaje no solo iba a ser una búsqueda de respuestas, sino también una oportunidad para crear nuevos recuerdos juntos. Capítulo 9. El legado de amor. Cada historia de amor es como un legado que se va transmitiendo. María empezó a compartir con su hijo la historia de su familia, las raíces que ambos compartían. Con cada anécdota, sentían que los lazos se fortalecían, conectándose con sus antepasados y enriqueciéndose mutuamente. Era importante para María que Lucas entendiera de dónde venía, no solo para ayudarlo a conocer su historia, sino para que comprendiera su propia identidad. La historia de Ricardo no era solo un capítulo doloroso, sino parte fundamental de su legado familiar. Le mostró álbumes familiares y le presentó a personas que habían formado parte de su vida, cada una con una historia emocionante que contar. Ella recordaba vívidamente a sus propios abuelos y las lecciones que le enseñaron. Cada relato era una puerta abierta al pasado, y cada historia compartida era una forma de fortalecer su vínculo con Lucas. Con cada conversación, ambos se sentían más conectados, no solo como madre e hijo, sino como una familia redefinida. Con el paso de los días, cada pequeño gesto, cada emotiva charla y cada mirada significativa se convertían en la base de un vínculo inquebrantable, donde la confianza se cimentaba en el reconocimiento mutuo y la admiración. Lucas se sintió inspirado por la resiliencia de su madre. Comprendió que el perdón, aunque a veces difícil, era vital para seguir adelante. La historia de Ricardo no solo revelaba secretos, sino que ofrecía lecciones sobre el amor, la pérdida y la importancia de la comunicación en las relaciones. Así, juntos, perpetuaron el legado de amor, una historia renovada donde el dolor del pasado se transformaba en fuerza y esperanzas nuevas se construían de la manera más pura. Con cada relato compartido, María y Lucas se dieron cuenta de que su historia, aunque marcada por sufrimientos, estaba también llena de superación. Su vínculo se volvió más fuerte y más bonito. Al mirar hacia atrás, estaban agradecidos por cada paso del camino. María decidió que era importante que Lucas conociera a los integrantes de la familia que vivían fuera de la ciudad. Era una forma de conectarlo con su herencia, de mostrarle que el amor se extendía más allá de su relación. Planearon un viaje a la ciudad donde vivían algunos parientes lejanos. Ambos estaban emocionados por la oportunidad de conocer más sobre sus raíces y compartir esos momentos con la familia. Durante el viaje, Lucas comenzó a hacer preguntas sobre su historia familiar. Quería saber cómo era su abuelo Ricardo, que lo había llevado a tomar decisiones difíciles y cómo su madre había enfrentado esas circunstancias. María sintió que era un momento de sanación. Había pasado tanto tiempo ocultando esas verdades que compartirlas ahora le daba un respiro de alivio. Ella también decía que esas lecciones eran parte del viaje de su vida, y que su historia la había convertido en la madre que era. Cuando finalmente llegó el día de conocer a la familia, Lucas se sintió nervioso pero emocionado. El amor y la calidez de su familia lo recibieron con los brazos abiertos. Vieron sus ojos brillantes y sus corazones abiertos, lo cual fue un recordatorio de que la familia no solo se define por la sangre, sino también por la conexión emocional. Cada abrazo y cada palabra compartida era un hilo que los unía más. Así, María y Lucas entendieron que la vida siempre está en constante evolución y que el amor siempre encontrará una manera de sanar las viejas heridas. Con el paso del tiempo, el legado de amor se convirtió en un faro en sus vidas, iluminando el camino hacia el futuro,
lleno de promesas, experiencias compartidas y la certeza de que, juntos, pueden superar cualquier desafío. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. El día de la presentación del libro llegó, y Lucas miraba al público con gratitud. Las caras familiares y nuevas formaban una comunidad unida por la historia. La sala estaba llena de gente que había llegado para escuchar no solo sobre el legado de amor que habían construido, sino también sobre los desafíos y victorias que cada uno había enfrentado en su propio viaje. Lucas se sentía emocionado al ver cómo tantas personas reconocían la importancia de su relato. Durante la presentación, recordó cada paso del viaje. La carta que había encontrado había sido su punto de partida, y ahora estaba de pie, orgulloso del legado que habían construido juntos. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de emoción y sinceridad. Compartió anécdotas sobre la vida de su madre, la figura de Ricardo y cómo estas historias ahora formaban parte de su identidad familiar. El amor y el perdón eran los temas centrales, y Lucas sabía que esos elementos eran fundamentales para la sanación. La presentación fue un éxito. La hermana de Ricardo, quien había sido una figura crucial en la historia, apareció. Su llegada fue un momento inesperado que llenó a Lucas de alegría. Ella había seguido el camino del perdón y la comprensión y quería ser parte de este nuevo comienzo. Lucas se acercó a ella y ambos compartieron un abrazo emotivo que simbolizaba la reconciliación de no solo sus propias historias, sino también de generaciones pasadas. Durante la presentación, el público estuvo cautivado por las palabras de Lucas. La forma en que contaba la historia no solo resonaba en el corazón de su madre, sino también en el de todos los que estaban ahí. Comprendió que su historia era un espejo donde otros podían ver reflejadas sus propias luchas y triunfos. Las experiencias de vida compartidas creaban un hilo común entre todos, una red de apoyo que los unía. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvió más íntima. Luego de la presentación, muchos se acercaron a Lucas y a María para agradecerles por compartir su historia. Algunos incluso compartieron sus propias narrativas de amor y reconciliación, dejando claro que también estaban en su camino hacia la sanación. Lucas sintió que cada uno de esos relatos contribuía al plano más amplio de la vida y del amor, creando un sentido de comunidad que había anhelado. En los días que siguieron, Lucas y su madre continuaron trabajando en su libro, añadiendo las historias que habían compartido con otros en la presentación. Era una manera de mantener viva la conversación y asegurarse de que las lecciones aprendidas nunca se olvidaran. Mientras escribían, se dieron cuenta de que su proceso de curación estaba lejos de terminar, pero que tenían el apoyo mutuo y el amor como base para enfrentar lo que vendría. Así, juntos, encontraron una nueva forma de expresar no solo sus experiencias, sino también la esperanza que había surgido de todo lo vivido. La historia de Ricardo, la historia de su familia, y su propio viaje de amor y perdón servirían de inspiración para otros que enfrentaran decisiones difíciles en sus vidas. Cada palabra y cada página se convirtieron en un testimonio del poder del amor y la resiliencia. Al final, la historia de Lucas y su madre se convirtió en un legado vivo, uno que, a través de su libro, continuaría impactando vidas y sirviendo como un recordatorio de que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre hay espacio para la redención y nuevos comienzos. El viaje no terminó allí, sino que se transformó en nuevas aventuras, con corazones ligeros y esperanzados por el futuro. ¡Qué alegría tenerte con nosotros en esta increíble aventura! Si esta historia te conmovió, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. No eres solo un espectador, eres parte de nuestra familia. Deseamos que tu vida esté llena de momentos que te conecten con los demás y que siempre encuentres la fuerza para construir tus propios sueños. Si quieres seguir viviendo estas historias con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y, juntos, haremos grandes cosas. Nos vemos en la próxima historia.